Mi nombre es Leder Jurado. Mis compañeros y yo vamos a exponerles nuestro tema, que es la hidráulica en la automatización. Esperamos que este tema sea de su agrado y de su entendimiento. Los temas de mi exposición serán la parte de generalidades y la de los elementos de un circuito hidráulico. No. Bueno, mi nombre es Santiago Agudelo y soy el encargado de orientar la parte enfocada a gráficos en los sistemas hidráulicos. Voy a hablar acerca de los tipos de diagramas que hay en ellos y la importancia de ellos. Mi nombre es Natalia Arias y yo les voy a exponer sobre ventajas y desventajas y el campo de aplicación de la hidráulica. Bien, como ya había dicho, la parte de mi exposición será la parte de generalidades y la de los elementos de un circuito eléctrico. Entonces, comenzamos con la parte de generalidades. Como ya debemos tener más o menos en cuenta, la presión es la forma por unidad de área y este mecanismo se lo puede aprovechar para transmitir grandes fuerzas o movimientos de una manera versátil y eficiente. Entonces, como vemos en este modelo desarrollado por Joseph Grafan, es el que conocemos como una prensa hidráulica y que está basado en el principio de Pascal, que es el de la presión en un líquido. Ahora, en la parte de los elementos y de un circuito hidráulico, vemos que están compuestos por tres partes importantes, que son el grupo de generador de presión, que es el que transfiere la potencia al actuador para generar un trabajo, es decir, el motor. El mando, o también como lo conocemos, regulador de transmisión, que es el que realiza el sistema de regulación a través de válvulas de caudal y presión. Y por último, los actuadores, que es el dispositivo cuya función es proporcionar la fuerza para mover a otro dispositivo mecánico el cual deseemos mover. Ahora el tanque hidráulico, que ya serían los elementos del sistema hidráulico. En este vemos que su principal función es la de almacenar aceite, pero también debe eliminar el calor y separar el aire del aceite. Y también deben tener un cierto tiempo de resistencia y una capacidad adecuada para el líquido y el correcto funcionamiento del circuito hidráulico. Además, estos deben ser herméticos, ya que no pueden entrar suciedad del ambiente en el cual pueda estar funcionando. Los filtros. Como su misma palabra lo dice, es un sistema de filtro de partículas que pueden producir contaminación. Estas pueden ser de origen sólido y pueden ser de origen externo o interno. Las de origen interno pueden producirse por el desgaste o la erosión de la misma máquina. Y estos filtros son muy importantes porque ayudan a preservar la vida útil del equipo. Principalmente los de las máquinas de lubricación o las de engrase. La bomba hidráulica nos proporciona una presión y caudal adecuado de líquido a la instalación. Esta convierte la energía mecánica a hidráulica, es decir, que toma la energía de una fuente, como puede ser un motor, y la del fluido y la envía al sistema hidráulico. Esto se hace cuando se crea un vacío en la entrada de la bomba y la presión atmosférica empuja el aceite a través del conducto de entrada. Ahora seguimos con los elementos de regulación y control. Estos son los encargados de regular el paso del aceite, desde la bomba a los elementos actuadores. Estos elementos, que se denominan válvulas, pueden ser activadas de diversas formas. Pueden ser activadas manualmente, por circuitos eléctricos e hidráulicamente. Estas válvulas tienen una dirección antirretorno y son de presión y de caudal. Y finalmente tenemos los actuadores hidráulicos, que son los que nos transformarán la energía de presión del aire comprimido, bien sea, o también la del aceite, en energía mecánica.
que será aplicada para conseguir el efecto deseado que nosotros queramos al final. Tenemos dos tipos de actuadores, que serán según su movimiento, y los dos tipos son los actuadores cilíndricos y los motores. Los cilíndricos serán los que tengan movimiento rectilíneo y los motores los que tendrán un movimiento rotativo. Siguiendo con toda la exposición de lo que son sistemas hidráulicos, voy a hacer énfasis en lo que es la parte de diagramas y representaciones de dichos sistemas. Entonces es importante definir como preámbulo qué es un diagrama. Un diagrama es una representación gráfica de las relaciones de los elementos o partes de un sistema, en este caso el hidráulico. Si bien al definir diagrama se puede subdividir esta definición en dos tipos de diagramas. La una es diagrama pictórico, que es la ilustración realista de los elementos del sistema, es decir, al decir que es la representación realista, es mostrar el elemento gráficamente tal y como es en la vida real. Y la otra subdivisión es el diagrama esquemático, que es una ilustración gráfica de los elementos del sistema mediante un símbolo o una representación gráfica en miniatura universalizada. Si bien para representar también hacer énfasis en el elemento como tal, y su interconexión con otros elementos se hace mediante líneas. Entonces, teniendo claro lo que es la definición de diagramas pictóricos y esquemáticos, se puede pasar a explicar ya como tal lo que es un diagrama pictórico. Se puede apreciar acá, se indican sus partes, están respectivamente nombradas y numeradas, y como bien dije, es una apariencia física real. Entonces pueden apreciar, por ejemplo, la bomba, es una apariencia tal y como es ella realmente, los tanques de almacenado y las tuberías que vendrían siendo la interconexión de cada uno de estos elementos. Este diagrama es muy importante porque como muestra su apariencia tal y como es, al momento de necesitar mantenimiento o reparación en alguno de estos elementos específicos, es más fácil para el operario ubicarlos, y asimismo también para su ubicación general en todo el proceso. Es más fácil ubicarlos así. Para pasar al diagrama esquemático es importante mencionar y mostrar, como bien había dicho, al ser representaciones universalizadas, se pueden evidenciar acá. Entonces voy a mencionar algunas antes de mostrar lo que es como tal un diagrama esquemático. Como primera parte se tienen los accionamientos, que son los encargados de poner a funcionar el sistema. Entonces existen accionamientos manuales, se ven mucho, por ejemplo, lo que es lo de palanca y lo de pedal. También hay accionamientos mecánicos por resorte, por enclavamiento. Hay ya no manuales, sino automáticos, por decirlo así, que ya vendrían siendo los eléctricos y por señal. Siguiendo también con los elementos universalizados están las bombas, que son las encargadas de transmitir el fluido, puede ser el aceite, etcétera. Existen unidireccionales, bidireccionales. También están los filtros, que son importantes, por ejemplo, en lo que es el aceite para sacar las impurezas de él. Y pues los elementos en este sistema hidráulico vendrían siendo los cilindros y las válvulas, que se encargarían de regular, controlar y distribuir todo el fluido. Acá, ya habiendo explicado como tal los elementos más importantes y su representación gráfica, ya se puede ver todos ellos interconectados en un diagrama esquemático, como había dicho, que ya es la interconexión de todos ellos, y pues quise hacer el preámbulo de mostrarlos por aparte para ya tener una visualización más entendible acerca de este diagrama. Se pueden apreciar acá los cilindros, las válvulas, las bombas, y este diagrama es el que más se utiliza. Y acá se puede hacer una analogía en cuanto a un sistema eléctrico. Cumplen la misma función, la de transmitir y controlar potencia.
pero la diferencia es que acá se utilizan son fluidos como agua, aceite, etcétera. Y este diagrama es importante porque ilustra la interconexión como tal de todos estos elementos y muestra como la función específica de cada elemento. Obviamente, al ser una representación universalizada, estos tienen que estar regidos por una norma, porque todos los procesos hidráulicos que se representan en diagramas esquemáticos, para que sean entendibles para la persona, el operario que los esté manipulando, se deben regular por la norma que mencioné, que es la ISO 1219-1 y la ISO 1219-2. Como les decía al principio, yo les voy a hablar de las ventajas, desventajas y del campo de aplicación de la hidráulica en la automatización. Como ventajas tenemos velocidad variable del actuador, tanto en cilindros como en motores. También tiene reversibilidad, protección contra sobrecargas por medio de válvulas. Tiene tamaño reducido en los elementos, aunque este tamaño es reducido, genera grandes fuerzas. Tiene instalaciones rígidas y flexibles y es muy fácil de operar. Como desventajas tenemos que posee fluidos inflamables, lo que genera contaminación por medio de fugas y también impactos ambientales. También es un poco costoso su instalación. En el campo de aplicación tenemos el campo de aplicación en muchas industrias, como son la industria agropecuaria, alimentaria, automotriz, de construcción, minera y gráfica. Estos sistemas han desplazado los sistemas eléctricos, ya que convierten los lugares de trabajo más seguros y, como les digo, es mucho más fácil de manejar. Como ejemplos tenemos sistemas de elevación y transporte, máquinas de construcción como volquetas, palas mecánicas, maquinaria de elaboración de alimentos, equipamiento para la robótica, y en el sector automotriz tenemos frenos, timones, mecanismos de transmisión e instrumentos quirúrgicos.